Buenas, hoy veremos la primera partida decisiva entre Anatoly Karpov y el gran maestro indio de tan solo 21 años, Viswanathan Anand. Estos dos titanes del ajedrez se vieron las caras en los cuartos de final del torneo de candidatos del año 1991. El match consistió en 8 partidas a ritmo clásico, y el ganador de este pasaría a la semifinal, que acabaría decidiendo el nombre del retador por el título mundial de ajedrez. Nos encontramos en la sexta ronda del match. Karpov llevaba las piezas blancas y empezó con el movimiento peón d4, y Anand contestó con la jugada peón d5, manteniendo la simetría en el centro. Las blancas siguieron con peón c4, ganando espacio en el centro, y peón c6, planteando la defensa eslava. A continuación, ambos jugadores desarrollaron sus caballos a las casillas naturales con los movimientos caballo f3, caballo f6 y caballo c3. Ahora las negras tienen que tomar una decisión importante. O bien jugar peón d por c4 y alfil f5, cediendo el centro pero desarrollando el alfil problemático de casillas blancas. O bien jugar peón e6, sosteniendo el centro y planteando la defensa semieslava. Anand eligió la segunda opción con peón e6, ya que quería sorprender a Karpov, quien seguramente había analizado qué defensas usaba el joven gran maestro indio. El encuentro siguió los cauces habituales de la apertura, con las jugadas peón e3 preparando el desarrollo del alfil de casillas blancas, caballo bd7 y dama c2. Actualmente la jugada dama c2 es la variante principal, pero en la época en que se disputó esta partida, la opción principal era alfil d3. Karpov eligió dama c2 durante todas las partidas de este match, con el fin de evitar la preparación que Anand y su equipo hubiesen hecho de la variante principal con alfil d3. Ambos jugadores terminaron el desarrollo del flanco de rey con alfil d6, alfil e2, enroque corto y enroque corto. Seguidamente las negras eligieron la jugada principal en este tipo de posiciones, peón d por c4. Anand cede momentáneamente el control del centro, pero a cambio gana tiempo para contraatacar con las rupturas típicas peón e5, peón c5 o peón b5. Las blancas tienen que invertir un segundo tiempo con su alfil, con la jugada alfil por c4, y las negras siguieron con dama e7, despejando la octava fila y ojeando la ruptura central peón e5. En este momento Karpov empleó el movimiento de espera peón h3. La motivación de esta jugada reside en que no está del todo claro cuáles son las mejores casillas para el alfil de casillas negras, así como de las torres blancas. Además, peón h3 tiene la virtud que da un aire al rey y cubre la casilla g4, un detalle que en un futuro puede evitar la molesta jugada caballo g4, una vez las blancas jueguen peón e4 y alfil e3. En esta sexta partida del match, Anand respondió con la jugada de espera peón a6, que prepara el avance peón b5. En la octava partida entre Karpov y Anand, el jugador indio optó por la ruptura peón e5. Abordaremos dicho encuentro en un vídeo posterior. Tras peón a6, las blancas avanzaron en el centro, con la jugada peón e4, que crea la amenaza peón e5, ganando material. Anand jugó peón e5, bloqueando el avance de las blancas y abriendo la diagonal del alfil de casillas blancas. Karpov continuó con torre d1, con dos ideas en mente. Primero, colocar la torre en una columna que potencialmente se vaya a abrir. Y segundo, habilitar la casilla f1 para el alfil de casillas blancas. Las negras contestaron con la expansión temática en la defensa semieslava, peón b5, ganando otro tiempo el alfil, y alfil f1, llevando la pieza menor a buen recaudo. Cabe mencionar que la alternativa alfil b3 también era jugable, pero Karpov optó por un movimiento menos convencional. Tras alfil f1, Anand reaccionó con el excelente movimiento peón c5, obligando a las blancas a tomar una decisión en el centro del tablero. Karpov eligió la mejor respuesta, peón d5, que crea un peón pasado protegido en el centro del tablero y evita abrir la columna c. Fíjense que en caso de que se abriese dicha columna, la dama de las blancas estaría expuesta a fuego enemigo, con un eventual torre c8. Por otro lado, la desventaja principal de jugar peón d5 es que las negras obtienen una mayoría de peones en el flanco de dama, tras peón d5 y peón c4.
Este escenario es común tanto en la apertura semieslava como en la apertura del gambito de dama aceptado. El epicentro de la batalla se centrará en la siguiente situación. Las negras tratarán de avanzar sus peones para crear un peón pasado, mientras que las blancas buscarán socavar la estabilidad de los mismos. Dicho esto, veamos cómo siguió la partida. Después de peón c4, Karpov atacó inmediatamente los peones de Anand, con la jugada peón a4, presionando el peón en b5 y buscando abrir la columna A para su torre. A continuación, las negras jugaron torre b8, que es una jugada más sólida que la alternativa peón b4. Este avance también era posible, ya que las negras podrían haber seguido con caballo c5 y presionar el peón en la casilla e4. Anand no quiso entrar en dicha escaramuza táctica y eligió la alternativa torre b8, renunciando al control de la columna A, pero apoyando la base de peones de su mayoría en el flanco de dama. La partida siguió con peón a por b5, peón a por b5 y torre a5, siguiendo con la política de no dar tregua a los peones de las negras. Anand se vio forzado a jugar peón b4, atacando el caballo, caballo a4, dama d8 atacando la torre, torre a7, peón b3 desplazando la dama a la casilla e2 y caballo c5 amenazando con jugar caballo d3 creando un peligroso octopus. Karpov capturó dicho caballo con caballo por c5, alfil por c5 atacando la torre y torre a1 manteniendo el control de la columna abierta. Como el peón en la casilla c4 se encuentra bajo ataque, Anand contestó con la jugada peón c3, que persigue crear un peón pasado. Podríamos decir que nos encontramos ante el primer momento crítico de la partida. Las blancas deben ir con pies de plomo, ya que un paso en falso puede dejarlas con una posición perdida. Prueba de ello es que solo hay una jugada que mantiene la ventaja, así como señala el módulo de ajedrez. En la partida Karpov eligió la mejor respuesta, caballo por e5, pero veamos por qué la alternativa natural, peón b por c3, no era correcta. Tras el hipotético movimiento peón b por c3, seguiría la jugada peón b2, alfil por b2, torre por b2, sacrificando la calidad, dama por b2 y caballo por e4, irrumpiendo en el centro. Aunque las negras solo tienen el alfil de casillas negras, a cambio de una torre y dos peones de las blancas, la evaluación de la posición sigue siendo de tensa igualdad. El factor clave es que la seguridad del rey de Karpov estaría comprometida. Las negras tendrían la pareja de alfiles, un fuerte caballo en la casilla e4 y la posibilidad de activar fácilmente la dama, vía d6 y h6, y de la torre, vía f5 y f4. Para ilustrar el potencial ofensivo de las negras, veamos una secuencia ilustrativa. Tras caballo por e5 seguiría alfil por f2 jaque, rey h1, dama d6, caballo f3, y ahora continuaría jaque mate forzado en 4 jugadas. La secuencia sería caballo g3 jaque, rey h2, caballo por f1 jaque, rey h1, dama h2 jaque, sacrificando la dama, caballo por h2 y caballo g3, jaque mate. Un bonito e inusual ejemplo del jaque mate de la Coz. Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida tras la jugada peón c3. En la posición presente, Karpov eligió la mejor respuesta, caballo por e5, liquidando el centro de peones de las negras. Esto permitió a Anand ganar un peón pasado protegido, con el movimiento peón c2, y obligar a Karpov a jugar torre d3. A pesar de que el peón en la casilla c2 pueda parecer una amenaza mayúscula, las blancas calcularon correctamente que este no podía avanzar fácilmente al punto de coronación. Mientras el alfil de casillas negras y la torre bloquean el peón, la torre en la casilla de 3 pone presión a la base de peones en b3. Por lo tanto, si Anand no logra romper dicho bloqueo, las blancas acabarán asediando y ganando los peones negros. La partida siguió con dama e8 atacando el caballo y caballo c6, colocando un poderoso corcel en la tercera fila enemiga. Podríamos decir que hemos llegado al segundo y último momento crítico de la partida. Las blancas están atacando la torre de las negras y por lo tanto Anand debe decidir a qué casilla mover la pieza pesada.
En el encuentro las negras eligieron torre b6, que como indica el módulo de ajedrez, se trata de un error. La mejor respuesta hubiese sido torre b7, ya que a diferencia de lo que ocurrió en la partida, tras alfil e3, Anand podría haber contestado alfil d6, manteniendo el bloqueo de los peones blancos. Sin embargo, tras el movimiento de la partida, torre b6, Karpov logró eliminar los alfiles de casillas negras, con alfil e3, caballo por e4, alfil por c5, caballo por c5, atacando la torre, torre e3, dama d7 y dama c4, jugada excelente. Las blancas defienden el peón en la casilla d5, que a su vez consolida el fuerte caballo en la casilla c6. Asimismo, la dama ataca el caballo en la casilla c5 y vigila el peón pasado de las negras desde atrás. Anand, viendo que su posición se deterioraba por momentos, intentó complicar la situación con el sacrificio de calidad torre por c6, peón d por c6 y dama d1, tratando coronar el peón pasado de las negras. Este mecanismo con un peón en séptima fila y una dama en octava fila lo vimos hace poco en la partida entre Karpov y Timman. Sin embargo, en esta ocasión las blancas pueden restablecer el control del punto de coronación con torre e1, forzando la retirada de la dama a la casilla d6, defendiendo el caballo de las negras. A pesar de que las blancas tienen una ventaja ganadora, Karpov no debe dormirse en los laureles. Si las negras logran coordinarse con alfil e6 y torre c8, Anand podría ganar contrajuego rápidamente. A grandes rasgos, hay dos jugadas que mantienen el status quo de la posición: torre a5, atacando inmediatamente el caballo, y dama c3, el movimiento que eligió Karpov. Las blancas controlan la casilla de infiltración en d2, evitan que alfil e6 gane un tiempo a la dama y preparen el movimiento torre a5 en el siguiente turno. Viendo que dama c6 sería contestado con torre a5, aprovechando la clavada en la columna c, Anand prefirió jugar dama d5, ya que ahora torre a5 sería menos fuerte por caballo e4. De hecho, algo parecido ocurrirá en las próximas jugadas. Las blancas eligieron peón c7, manteniendo en vida el peón pasado, alfil b7, creando una poderosa batería en la gran diagonal, y ahora sí, torre a5, amenazando capturar el caballo de las negras. Anand siguió con caballo e4, que llevará a una simplificación de la posición, tras torre por d5 y caballo por c3. Ahora era esencial no caer en la tentación de jugar peón b por c3, que perdería de inmediato. Las negras jugarían alfil por d5 y Anand tendría una posición ganadora con dos peones pasados conectados cerca de coronar. El duodécimo campeón mundial evitó esta trampa táctica y respondió con la jugada correcta torre d3, manteniendo la torre adicional y atacando el caballo así como la base de peones en el punto b3. Tras caballo a2 y torre por b3, las negras jugaron alfil c8, saliendo de la amenaza de la torre y bloqueando el peón pasado. Dicho esto, la posición de las blancas es técnicamente ganadora, con una torre y un peón a cambio de tan solo un caballo del rival. Por si esto no fuese suficiente, el caballo de Anand se encuentra en un extremo del tablero, hecho que le hace especialmente vulnerable a quedar atrapado. Karpov, quien era un experto de la restricción de las piezas rivales, no dejó escapar esta ocasión y jugó a alfil c4, preparando la dominación del caballo de las negras. Anand dio un aire al rey con la jugada peón g6, que además intenta evitar la clavada del peón en la casilla f7. Karpov forzó los acontecimientos y jugó torre a3, obligando a las negras a jugar peón c1 igual a dama, torre por c1 y caballo por c1. Ahora pueden observar cómo el caballo está completamente dominado por el alfil, quien controla todos los saltos del desafortunado corcel. Las blancas no dieron un respiro a su rival y jugaron torre c3, atacando el caballo indefenso. El encuentro concluyó con las jugadas torre e8, torre por c1, torre 7, atacando el peón pasado, y alfil f1, dejando el peón defendido con la torre. En este momento, Anand se rindió, ya que Karpov goza de dos peones conectados adicionales y el gran maestro indio no dispone de ninguna fuente de contrajuego. Para ilustrar por qué las negras no podían salvar su posición, veamos una variante de cómo podía haber seguido la partida. Las negras podían haber intentado rey g7, sacando el monarca de la octava fila,
peón b4, torre 6, peón b5 y torre b6, bloqueando el peón pasado en una casilla blanca. Una vez Karpov hubiese progresado en el flanco de dama, podía haber intentado peón g4, apretando a las negras en el flanco de rey. Además, la jugada peón h5 podría ser contestada con rey h2, ya que tras peón h por g4 y peón h por g4, el movimiento deseable alfil por g4 perdería de inmediato por peón c8 igual a dama. La variante podría seguir con rey f6, llevando al monarca al flanco de dama, rey g3, rey e7, peón g5, fijando los peones negros en casillas blancas, y rey d6. Ahora una de las opciones para terminar la partida sería alfil h3, rompiendo el bloqueo, alfil b7, peón c8 igual a dama, alfil por c8, alfil por c8, torre por b5 y peón f4, defendiendo a su compañero en la casilla g5. Las blancas no solo tendrían un alfil adicional, sino que los peones estarían fijados en casillas blancas, y por lo tanto serían debilidades crónicas que Karpov podría eventualmente capturar. En conclusión, hoy hemos visto la primera victoria de Karpov en los cuartos de final del torneo de candidatos, frente a un jovencísimo Viswanathan Anand. El 12º campeón mundial hizo gala de su estilo de juego, dirigiendo a su rival hacia la dirección que él quería. A pesar de que Anand logró crear un peón pasado protegido en la séptima fila rival, Karpov consiguió bloquear y posteriormente capturar los peones de su adversario. Espero que les haya gustado el vídeo, saludos y hasta la próxima.